Muy buenas tardes para todos. Estamos en el foro La Microbiología en Prospectiva. Hoy tendremos un encuentro llamado Retos para la Formación de Microbiólogos. Hoy es 21 de julio de 2021, son las 2 de la tarde. Estamos llevando este evento a través de nuestra plataforma Zoom y haciendo una transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Escuela de Microbiología. Antes de comenzar esta actividad, solicitamos respetuosamente a todos los asistentes poner en modo discreto sus dispositivos móviles para evitar interferencias durante la actividad. De igual forma, le solicitamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar interrupciones durante el evento. Le pedimos a los conferencistas y moderadores y el equipo directivo organizador mantener la cámara prendida para poder facilitar el reconocimiento de la actividad. Eh, Gracias a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, profesores, estudiantes, egresados, amigos, empleados, jubilados y demás directivos y demás invitados que nos honran con su presencia. Antes de dar inicio a este encuentro, queremos dar un espacio al profesor Ricardo Velasco Vélez, director de la Escuela de Microbiología, quien nos dará un saludo y unas palabras de introducción sobre la siguiente actividad. Profesor Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Diego, gracias. Buenas tardes a todos y agradecemos pues primero a nuestros conferencistas, a los profesores Lina Grisales, Marines Torres, Andrés Arias, a nuestra moderadora, la profesora Victoria González y por supuesto a todos los participantes que están conectados con nosotros hoy. Para la Escuela de Microbiología este es un ejercicio muy importante, es un ejercicio de reflexión, también de prospectiva, que consideramos desde el Consejo de Escuela y desde el Comité de Planeación resulta esencial en los procesos de planeación estratégica para este trienio que hemos iniciado, el de 2021-2024, y que pues no solo va a permitirnos orientar, esperamos de mejor manera, los proyectos que como comunidad académica acordemos desarrollar durante estos 3 años, sino que también nos permitirá hacer frente a las contingencias y retos que ya hemos venido enfrentando con ocasión de la pandemia. La ruta metodológica que hemos pensado para formular el nuevo plan de acción de la escuela comienza hoy con este foro que hemos denominado la microbiología en prospectiva. Este, insisto, es un espacio de reflexión para que todos los integrantes de nuestra comunidad académica pensemos en el futuro de la microbiología y los retos que debemos atender desde la perspectiva disciplinar, pedagógica, curricular, también los desafíos a los cuales deberemos responder desde las capacidades que hemos venido instalando y que deberemos seguir consolidando en relación con la investigación y la extensión. En total, nos hemos propuesto abordar 4 ejes temáticos, hoy el primero, y lo que buscamos con esto es pues analizar de mejor manera nuestro contexto, las posibilidades de proyección científica, social. Cada uno de los encuentros temáticos, incluido el de hoy, será transmitido a través de la plataforma Zoom, también a través del Facebook Live de la escuela, y todos esos foros igualmente serán publicados a través del canal de YouTube de la escuela, quedarán alojados de manera permanente en nuestro micrositio, pensándolos más como herramientas de divulgación y de reflexión para el asunto de esta planeación. Desde el Comité de Planeación de la Escuela hemos diseñado entonces una ruta metodológica, la hemos pensado de forma colaborativa que involucra diversas fases y para cada una de ellas pues les estaremos compartiendo la invitación de manera oportuna para que todos podamos participar. Además de este ejercicio de reflexión del que nos corresponde hoy y del que desarrollaremos a través de los 4 ejes temáticos que les he mencionado, también realizaremos consultas a distintas instancias de la escuela, no solo a los comités y órganos de gobierno, sino en general a las audiencias y estamentos que conforman nuestra comunidad académica. También nos encontramos en este momento adelantando una revisión documental y de vigilancia tecnológica. Hemos proyectado realizar diferentes grupos focales con todos los estamentos para co-crear las iniciativas estratégicas de nuestra escuela y finalmente tendremos espacios de validación para que esos proyectos que vayamos perfilando pues poderlos legitimar y afinar si es del caso entre todos. El objetivo
de la temática del evento de hoy es específicamente reflexionar sobre los desafíos pedagógicos, curriculares y didácticos, si se quiere, que encontramos en la formación de los microbiólogos en las actuales condiciones que nos impuso la pandemia y también de acuerdo con las tendencias de innovación educativa en las ciencias. Nuevamente, pues, los invitamos a permanecer muy activos en todas las iniciativas que, como les he dicho, les estaremos comunicando a través de nuestros medios institucionales para que entre todos podamos formular el nuevo plan de acción de la Escuela de Microbiología. Me alegra mucho que podamos encontrarnos en este espacio y bienvenidos. Así es, profe Ricardo, muchas gracias por sus palabras y por esta introducción a los nuevos retos que tenemos en la Escuela de Microbiología. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios del foro en la página de Facebook Live de la Escuela de Microbiología, también en este chat para las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, donde estamos realizando la transmisión. Recuerden dejar sus comentarios, dudas y preguntas, a las cuales podremos ir dando respuesta más adelante en este foro. Saludamos nuevamente pues, a los invitados de la tarde de hoy, los profesores Lina María Grisales Franco, Andrés Arias Sierra y María Inés Torres, y también a nuestra moderadora, la profesora Victoria Eugenia González Cárdenas, quien es bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en administración de servicios de salud, magíster en educación y desarrollo humano, doctora en ciencias humanas y sociales y coordinadora del programa de microbiología y bioanálisis. Profesora Victoria, adelante. La profe Victoria me dice que tiene una pequeña dificultad aquí en su hogar, pero entonces con problema de energía. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio mientras ella ingresa nuevamente. Para el día de hoy nos acompaña la profesora Lina María Grisales Franco, quien es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en auditoría de salud, especialista en gerencia de laboratorios, magíster en salud pública, doctora en educación y docente titular de la Escuela de Microbiología. Profesora Lina, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Diego. Un saludo para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas en esta invitación que nos hacen desde la Escuela de Microbiología. Un saludo también muy especial para Ricardo, el director de la escuela, quien muy gentilmente pues, me ha hecho esta invitación para participar en esta conversación en aras de ir teniendo ideas para construir nuestro plan de acción en la escuela para el próximo trienio. También un agradecimiento, por supuesto, al Consejo de Escuela y al Comité de Planeación que han considerado mi nombre para participar en esta reunión. Pues como lo planteaba el director, yo voy a hacer aquí una intervención corta. No creo que me demore más de los 15 minutos, porque creo que luego en el espacio de la conversación pues se podrán desarrollar como otro de los asuntos que son pues como de interés para nosotros en la escuela y en la formación de los microbiólogos en general. Yo me voy a referir a 3 escenarios posibles y deseables en clave pedagógica, curricular y didáctica. Escenarios que, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, pues se están moviendo en el nivel de la educación superior. Me quiero referir a estos 3. 1, a la disminución de la deserción estudiantil. 2, la innovación educativa, que ahora el director hacía mención de ella. Y 3, la apropiación y uso de recursos educativos digitales. Por supuesto que no desconozco que hay otra serie de retos que se le ponen a la educación superior, pero en este caso yo me quiero como referir a ellos 3. Frente a la deserción estudiantil, tenemos aquí algunas cifras
que nos presenta el Ministerio de Educación por medio del sistema del ESPADIES, donde se registran entre varias categorías, pues están las tasas de deserción. Y observamos acá en esta gráfica la deserción anual para el año 2018 a nivel de la educación superior estaba en el 9.69%. Si bien hubo un descenso desde el 2010 al 2018, se considera que esta es una cifra considerable, pues, porque nosotros, pues se desea que los jóvenes que ingresan al sistema educativo pues permanezcan y puedan graduarse. Tenemos cerca del 10% de estudiantes que durante 2 periodos o más consecutivos no realizan una matrícula en el programa académico. Recientemente es para una actualización. Ahora el Ministerio trabaja con el ESPADIES 3.0 e incluye una variable adicional que es la tasa de ausencia intersemestral. En esta línea naranja de estudiantes que se encuentran en riesgo. Para el 2018 esta tasa estaba en el 15.02%. Si comparamos con el 2010, pues es un porcentaje similar, aunque se observan en unos años hubo unas tasas mucho menores en relación a esto. Cuando estos indicadores de deserción estudiantil de educación superior lo observamos desagregado tecnológico y técnico profesional, pues observamos que de los 3 niveles, y tanto la tasa de ausencia intersemestral, que observan los técnicos profesionales, tanto en los 2 indicadores que les menciono, pues son los que tienen un mayor porcentaje de deserción. No obstante, para nosotros, como participantes del nivel de la formación universitaria, pues nos debe ocupar, debemos esforzarnos por disminuir cada vez más estas proporciones, estas tasas de deserción a nivel de la educación superior. Cuando miramos estos datos en la Universidad de Antioquia, estos datos los aporta la Vicerrectoría de Docencia, de acuerdo pues a los cálculos que de allí se realizan. Tenemos que la universidad calcula estos 3%, pero no se matricularon. Sí, Diego. Qué pena, pero es que se estaba cortando la comunicación. ¿Pero ya bien? Sí, ya está bien, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces comentaba que este porcentaje de deserción precoz corresponde a las personas que son admitidas a la universidad y no se matriculan en el primer semestre. Si observamos en el tiempo, en este periodo de 2006 a 2020, observamos que hay una tendencia a aumentar este porcentaje. Esto está diciendo, o sea, esto aporta información. ¿Por qué los jóvenes cuando son admitidos a la universidad no se matriculan? Pues habrá muchas razones, ¿no? De vocación, porque pasan a otra universidad, porque preferirían ir a otro programa académico, porque por situaciones económicas, ¿cierto? Pero observamos en el tiempo que este porcentaje va en aumento y esto a nosotros nos debe también nos debe invitar a revisar nuestros programas de formación, qué tanto están respondiendo también a las necesidades y a las expectativas que tiene la sociedad de los mismos programas.
Un segundo indicador que se calcula en la universidad es el porcentaje de deserción temprana. Este porcentaje corresponde a los estudiantes que desertan del primero al tercer semestre. O sea, en los primeros semestres, más o menos, podemos ver que está alrededor de un 30%, un porcentaje bastante alto de jóvenes que no continúan, que no hacen su matrícula durante 2 semestres consecutivos. Y luego tenemos la deserción total, que es la global, pues para toda la universidad, indistinto pues de los semestres, que está alrededor de un 47% más o menos, una tasa que es relativamente alta. Casi la mitad de los estudiantes que ingresan un poco más de la mitad son los que logran continuar sus estudios. Bueno, y estas dos últimas columnas de graduados y activos, pues lo que nos están mostrando es, digamos, que no es, digamos, bueno, también puede ser uno de los retos, ¿cierto? Pero no relativos a la deserción, sino que son jóvenes que se demoran más del tiempo estimado de un programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos aquí en la cohorte que empezó en el 2009, debía graduarse en el 2013, a la fecha del 7 de julio de 2021, todavía la universidad tiene casi un 5% de estudiantes, ¿cierto? Entonces aquí, pues quizás el asunto de los estudiantes trabajadores, sobre cómo son las metodologías que se emplean, sobre la flexibilidad de los currículos, la flexibilidad en la evaluación, que de pronto no ha permitido que estos jóvenes puedan graduarse, ¿cierto? Entonces esta es una información, a mi modo de ver, importante a tener en cuenta en la definición, digamos, del plan de acción de la escuela, y se le impone en general a la educación superior un reto, y más si tenemos unos datos hasta 2021. Todavía aquí no se ve reflejado los efectos que ha tenido, digamos, la pandemia, ¿sí? La suspensión de actividades presenciales. Hay que tener en cuenta que en el caso particular de la universidad, y así pues creo que será en muchas universidades del país, nuestros programas son en su mayoría presenciales, y al momento de haber algunas limitaciones para realizar estas actividades presenciales, pues esto también se verá reflejado en el porcentaje de deserción. De todas formas, pues también reconocemos una serie de políticas que a nivel de Estado y a nivel de universidad se tienen justamente para que los jóvenes permanezcan en el sistema. Tenemos frente a algunas causas que determinan la deserción. El ministerio en el 2014 expidió esta guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en instituciones de educación superior, en donde plantea estos 4 factores individuales, institucionales, académicos y socioeconómicos. Esto también yo creo que nos pueden dar pistas sobre acciones de bienestar universitario que se requieren para aumentar la permanencia de los jóvenes en el programa, por supuesto, mientras dure el programa. También hay acciones de orden institucional y unas acciones de orden académico, que es en las 2 desafíos siguientes que yo me voy a referir. Son ante todo desafíos de orden académico, en donde está calidad del programa, los métodos de estudio de aprendizaje, los resultados de los exámenes de ingreso, la cualificación docente. Entonces aquí también creo que hay una información importante a tener en cuenta y que se le presenta para la educación superior como un reto para enfrentarlo, sobre todo pues en esta época de pospandemia. Un segundo escenario que me parece importante señalar tiene que ver con la innovación educativa.
La innovación educativa, aquí pues traigo como 4 autores que se refieren a ella. La innovación educativa se trata de un conjunto de ideas, procesos y estrategias que tienen como objetivo introducir o provocar ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación educativa hace relación a los cambios. Dice Moreira que el cambio es la causa y asimismo es el fin, ¿cierto? Y cuando hablamos de innovaciones educativas es con el propósito de hacer un cambio. Y este cambio, como lo dice Barraza, es para producir una mejora, es en función de un mejoramiento. Y lo dice Pedro, que es el director de la IESAR de la UNESCO, quien dice que la innovación es innovación si añade valor al aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de innovación educativa, es un reto. ¿Por qué me parece a mí un reto? Porque es un cambio total de paradigma en donde nosotros por tradición tenemos unos procesos educativos centrados en la enseñanza, y cuando estamos hablando de innovación educativa, la invitación es que estos procesos estén centrados en el aprendizaje. Es cambiar, es invertir esa balanza poniendo en el centro del aprendizaje de los estudiantes. Dice Barraza que los ámbitos que tienen que ver con la innovación educativa son la introducción de nuevas áreas o contenidos curriculares, la utilización de nuevos materiales y tecnologías curriculares, la aplicación de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el cambio de las creencias y presupuestos pedagógicos de los diferentes actores educativos. A mi modo de ver, este último es como el core, es el cimiento, es un cambio que la institución, o sea, profesores, estudiantes y la misma institucionalidad debe hacer para que todos sus procesos, sus estructuras, todo el andamiaje, toda la arquitectura que se disponga esté orientada al aprendizaje de los estudiantes. Acá, en este siguiente cuadro, lo que yo quiero mostrar es un poco cuál es ese cambio que se invita, y esto pues hace por ahí 50, 60 años atrás, a nuestros días, es un movimiento que viene tomando mucha fuerza en relación a la innovación educativa. Por ejemplo, frente a la manera como se abordan los contenidos, tradicionalmente el contenido lo entendemos que es posesión del profesor y está en el profesor. Cuando estamos pensando en una innovación, entendemos que el contenido está en la red, está ahí de manera inmediata, está ahí dispuesto, está en los libros, está en los artículos, está en los sistemas de información documental. Y esto ya nos imprime unas prácticas distintas, quizás unos currículos distintos, unos propósitos de formación distintos. Frente al método, tradicionalmente, y yo creo que eso es una tradición que traemos desde la Edad Media, desde que surgen las universidades, un método expositivo, magistral, que de hecho invita a una disposición especial del aula de clase, pero con estas innovaciones los métodos migran a ser más problemáticos y más heurísticos, en donde los estudiantes, en tanto aprendices, elaboran, diseñan, solucionan problemas, crean, inventan, innovan frente a un objeto de estudio, que es el que es pues objeto de su formación en pregrado o incluso pues también en posgrado, ¿no? Frente a los medios de enseñanza, tradicionalmente hemos utilizado la voz. Yo creo que de todas maneras el medio por excelencia ha de ser la palabra, pues toda vez que los procesos de enseñanza son procesos comunicativos, pues creo que
no podrían existir un proceso de enseñanza sin la palabra, pero tradicionalmente utilizamos la voz o medios escritos o impresos, por ejemplo, el libro. Ahora en las innovaciones, lo que nos muestran es toda la potencialidad que tienen los medios digitales, es decir, los recursos educativos digitales, los RED, en donde nos muestran las potencialidades que tienen, digamos, estos recursos multimediales, en donde se combina voz, audio, el texto, en donde el estudiante o quien está aprendiendo pues puede entrar a hipervínculos y navegar diferente información. Frente a la forma que se refiere a la relación espacio-tiempo, también nuestros programas son esencialmente presenciales, en donde todos concurrimos al mismo tiempo en el mismo espacio para poder que suceda una clase o un proceso de formación, y ahora lo que nos están invitando es a incursionar en unas formas sincrónicas o asincrónicas, en donde las personas no necesariamente tienen que concurrir en el mismo espacio y tiempo. En el espacio y en el tiempo en el que cada persona pueda hacerlo, lo hace, y puede también suceder su proceso formativo. Y por último, frente a la evaluación, tradicionalmente la evaluación tiene un tinte como de verificación, de control, de un logro del objetivo. Finalmente es el currículo o el microcurrículo el que dice cuál es el objetivo, y el profesor dice si lo logró o no lo logró. Pero ahora pues se están también mostrando todas las posibilidades que tienen los procesos de autoevaluación, en donde el mismo estudiante es el que se traza su propósito formativo, o sea, siendo muchísimo más formativo estos procesos de autoevaluación que la evaluación, digamos, tradicional, pues que se hace, ¿no? Entonces, tenemos una serie de posibilidades hoy en día en cuanto a los métodos, en cuanto a los medios, en cuanto a los contenidos, a las formas, que nosotros los profesores podríamos como proponerle a los estudiantes, ¿cierto? Aula invertida, el design thinking, las comunidades de aprendizaje, aprender a gestionar información, microlearning, simulación, el ABP, videos instruccionales. Uno encuentra, digamos, en la red algunos artículos en donde comparten experiencias en la enseñanza, digamos, de la microbiología o en la enseñanza de las ciencias, en donde hacen uso, digamos, de todos estos recursos que hoy en día, pues, dados los desarrollos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues le posibilitan a los procesos educativos. Y ya para terminar, que sería el tercer reto, sería la apropiación y uso de estos recursos educativos digitales. Sabemos que la universidad ofrece como todo un respaldo para la formación y para la elaboración de estos recursos. Lo que tenemos es como que tomar la decisión y listo, vamos a hacerlo. Y además de la decisión, y la decisión es de todo orden, ¿bien? O sea, no es la decisión solo del profesor, es también una decisión institucional, porque sabemos que esto requiere de recursos financieros, de recursos de tiempo, incluso también de la misma normatividad, para ir adecuando, digamos, que los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje puedan hacer uso de estos recursos. Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Constituyen nuevas formas de representación multimedial, imagen, sonido y video. Y para ello pues se requiere de las conexiones de internet. Esto son las definiciones que se dan en la universidad con Aprender en Línea. En este código QR pues se puede sacar pues como la información que se tiene de los recursos digitales, educativos digitales.
Entonces, estos son los 3 retos pues, que yo les quería compartir. Por supuesto, reconociendo que, vuelvo, insisto, esto no es solamente labor de profesores, ni tampoco solamente labor de estudiantes, ni tampoco labor de la institucionalidad. Es un trabajo, eso se requiere del concurso de todos para poder que estos procesos de enseñanza, en este caso pues de la microbiología, puedan estar como a tono a las necesidades también que el mundo de hoy demanda. Muchas gracias por su escucha y ahorita pues entraremos a la conversación. ¿Me escuchan? Profesora Lina, muchas gracias por todos tus aportes, por los 3 grandes retos que nos trae para presentar nuevos caminos en la enseñanza frente a esta pandemia y a las situaciones que se nos presentan a futuro. Muchas gracias. Continuamos entonces con la profesora María Inés Torres Caicedo. Ella es bacterióloga, magíster en ciencias biológicas, docente de la Universidad Boyacá. Buenos días, profesora María Inés. Profesora Victoria, muchas gracias. Pues aprovecho para saludar al profesor Ricardo, quien junto con usted me hicieron la invitación a participar en este foro. Igualmente saludo a los colegas docentes de la Universidad de Antioquia, a mis colegas compañeras de la Universidad de Boyacá y bueno, a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Programas de Microbiología, Bioanálisis, Bacteriología, Laboratorio Clínico y todos los homólogos. Pues dado que mi presentación y lo que les voy a relatar hoy y con lo que vamos a dialogar se deriva precisamente de un trabajo que ya hemos venido adelantando desde la asociación, todas las universidades, en donde generamos un diagnóstico de experiencias en la enseñanza-aprendizaje durante el tiempo que nos ha llevado la contingencia. Entonces voy a permitirme presentar unas pocas diapositivas para irles relatando los resultados de estas experiencias y de acuerdo con estos resultados que obtuvimos, pues hemos identificado algunos retos de los cuales ya hemos generado desarrollos en la mayoría de las instituciones que tienen las escuelas o que tienen las facultades en donde están los programas que nosotros orientamos, bacteriología, microbiología, bioanálisis. ¿Me pueden confirmar si están observando la pantalla? Sí, profesora, la puedes poner por favor en modo completo. Modo completo. Ok, ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces lo que les voy a relatar y dado el contexto de la profesora Lina, bastante pertinente porque pues muchas de las teorías que la profesora Lina nos acaba de exponer, el contexto, estos referentes que nos acaba de explicar, sustentan muchos de los resultados que hemos obtenido de la experiencia que tuvimos en hacer este diagnóstico de todos los programas de Colombia, que creo que es bastante pertinente para el ejercicio que ustedes están haciendo de prospectiva, porque hay unos retos que nosotros como instituciones, y sé que ustedes, mis colegas docentes, ya los están enfrentando. Quedaron varios, no bastantes, pero sí varios, y que debemos empezar a generar esa proyección, esas estrategias. Tenemos que seguir acostumbrándonos acostumbrando a los cambios, tanto al docente como a la institución, como a los estudiantes, porque pues definitivamente es marcador el haber vivido y la vivencia que estamos teniendo en este momento. Este diagnóstico que les voy a mostrar y de donde pues he retomado todo lo que corresponde al diálogo de hoy, fue originado en el presente 21, específicamente en los meses de marzo a abril, que estuvimos trabajando en la reunión
anual de la asamblea que hacemos todos los programas en Colombia. Yo soy docente de la Universidad de Boyacá. Durante un tiempo he sido la directora del programa y ahorita soy docente y estoy pues encargada también de los posgrados. Y observando lo que nosotros trabajamos con todos los colegas de Colombia en relación con lo que las experiencias y los retos que se generaron, pues puedo aportarles en el sentido de que vamos a dar algunas ideas para esos cambios o ese perfeccionamiento o esa reestructuración que se tiene que hacer tanto en las metodologías como en lo que soporta un programa académico. Entonces, pues para agradecerles esta invitación al foro de Prospectiva. El primer reto que nosotros identificamos como programas fue las estrategias para la formación en la nueva dinámica, atendiendo pues al aislamiento, a la separación del campus universitario, que para nuestra formación, pues lo decía la profesora Lina y lo ratifico, es importante el escenario intramural de los laboratorios o los escenarios extramurales como son los convenios o los escenarios de práctica basados en convenios docencia-servicio o que están enmarcados en convenios tipo marco para la cooperación y que son escenarios que les permiten para algunos de los programas todo lo que es la interacción en los escenarios asistenciales o en escenarios aplicados como son las prácticas en investigación, como son las prácticas en desarrollo biotecnológico, como son las prácticas en calidad, es decir, las prácticas que puedan tener cierto grado de especificidad y que son oportunidades para terminar esa formación y ese perfeccionamiento de competencia para tener los mejores resultados de aprendizaje ya como profesionales en cada una de nuestras carreras. Este primer reto en relación con la estrategia y la nueva dinámica, pues se centró principalmente en adaptarnos a la educación mediada por la tecnología de información y comunicación, las TIC, en adaptarnos o conocer ese mejor uso de la tecnología para que sea una tecnología de aprendizaje y del conocimiento, en el sentido pues que lo diferenciamos en que la tecnología de información y comunicación está más relacionada principalmente a las habilidades que nosotros podemos llegar a tener para manejar todos estos elementos digitales y todos estos elementos que son mediados por tecnología, mientras que en la segunda es ese concepto de reconsiderar esas herramientas como herramientas no solamente como el medio para comunicarlo, sino como el medio realmente para que se continúe el propósito de aprendizaje y el propósito para producir conocimiento o perfeccionar el conocimiento. Y las tecnologías de empoderamiento y participación enfocadas principalmente a mitigar un poco el efecto del aislamiento, que pues un proceso de educación también es un proceso social. Entonces, para mitigar un poco ese aislamiento generado obligatorio y tener las formas o integrar mejores elementos para que se continúe ese permanente contacto y se dé realmente una participación mucho más efectiva en todas estas estrategias. Otro reto que dentro del reto de formación de la nueva dinámica fue efectivamente adaptarnos a esa modalidad híbrida que al principio, cuando fue obligatoria el aislamiento, pues tuvimos que recurrir principalmente a las estrategias B-Learning o e-Learning. De B-Learning, ¿qué observamos en el contexto de los programas? Entre un 4 a un 5% de los programas proporcionan la modalidad B-Learning principalmente para las áreas que son de orientación hacia lo humanístico, de orientación hacia la parte teórica, ¿sí? De algunas ciencias básicas, pero en ese de todas maneras se generaba tanto la modalidad virtual, el B-Learning es mitad virtual,
mitad presencial o mediada por conexión remota, que sigue siendo de todas maneras un contacto con el docente a través de una clase mediada por el computador, que si bien es cierto, en su mayoría se nos convirtió en la clase magistral. Durante el tiempo que ha durado esta situación, también observamos que muchas de las instituciones integraron dentro de sus programas de capacitación docente, de mejoramiento de la competencia y del perfil docente, pues todo lo relacionado con nuevas integraciones de la tecnología, la gamificación, el nuevo uso de plataformas digitales, el uso de una mejor webgrafía. Entonces, este fue un reto bastante grande, ¿sí? Y creo que ese reto para muchos de los que ya llevamos un buen tiempo con una estructura, yo siempre lo llamo como en la zona de confort que tiene uno, su estructura como docente, que su escenario es un salón de clase, que su escenario es un frente a frente con el estudiante, pues pasar de eso a través de una pantalla en la que muchas veces se apaga la cámara y no sabe uno si realmente está la persona allí, si realmente lo que uno de pronto está expresando llega al receptor. Entonces digamos que fue un reto bastante grande, que sigue siendo reto, porque pues de todas maneras hemos de evaluar esta experiencia en cada una de las instituciones, en cada uno de los programas, para saber qué podemos llegar a mejorar. Porque la profesora Lina hablaba del elemento de deserción. Para el estudiante también sabemos que ha sido complejo. ¿En qué sentido? En que él también está acostumbrado a su salón, ¿cierto? A su contexto de compañeros, a su universidad, y pues de un momento a otro cambiar esto a tener que estar siendo muy autónomo, o sea, exigiéndole al máximo la autonomía al estudiante, porque pues tiene que agendar sus clases, tiene que estar pendiente de la plataforma o tiene que estar pendiente de la conexión por cualquiera de las que se utilice con el docente. Digamos que esto fue bastante difícil al principio. En la medida que que ha pasado el tiempo, sabemos que se ha ido mejorando. O la modalidad e-learning, que ya es la modalidad que pues muchas instituciones la tienen muy bien conformada en relación con que tienen sus campus virtuales, con plataformas robustas, con plataformas que les permiten la generación de los contenidos virtuales con bastante dinámica, no es solamente un contenido virtual teórico, sino que integran esos medios audiovisuales o esas estrategias multimedia, de manera pues que se da mayor dinámica en la formación o en la estrategia para la formación. La presencialidad asistida por la tecnología fue otro reto, porque lo dejamos como reto porque se ha venido generando, y creo que este es uno de los que debemos tener más en cuenta ahorita que se está haciendo esa planeación, porque si bien es cierto, ya podemos llegar en cierta medida a retornar a las universidades, a los centros de práctica, igualmente continuaremos por un tiempo con ciertas restricciones y con ciertos protocolos que nos llevan a que esa alternancia se continúe, que nos lleva a que seguimos manejando la actividad docente y la actividad del aprendizaje mediante la asistencia de la tecnología. La alternancia teórico-práctica tal vez fue el reto más grande para nosotros, los que estamos acostumbrados que nuestro escenario sea el laboratorio, para realmente poner en contexto toda la teoría que tenemos, toda la integración de los contenidos de cada una de las asignaturas, y sobre todo porque nosotros somos muy prácticos en un laboratorio, somos prácticos en diferentes escenarios, por lo tanto fue el reto mayor y seguirá siendo y sigue siendo el mayor reto. Ya ahorita les voy a mostrar cómo fue que se pudo abordar este
este reto. Bueno, y la necesidad de integración de multimedios. El reto fue principalmente para los docentes que no contaban con mucho material audiovisual o no contaban con material virtual que pudiesen en su momento dado generar una continuidad más rápida durante el aislamiento. ¿En qué sentido? En que pues estamos acostumbrados, vuelvo y lo repito, en nuestro salón de clase, en nuestra clase, de manera que pues uno, el material que lleva o lo que uno tiene de producción de material docente lo tiene para la presencialidad. El reto 2, también lo mencionó la profesora Lina, fue el movimiento institucional. Haciendo el diagnóstico en todos los programas, pues efectivamente se dio una situación respecto a las exigencias que la situación de contingencia generó, ya no solamente al docente, ya no solamente al estudiante, sino a la institución como tal. Entonces, ese movimiento institucional fue un reto que se inició desde que inició la pandemia y que continúa, y está referido a la adaptación de los recursos, a la inversión, a la normativa, a la reorientación de planes docentes, a la reorientación de programas de capacitación docente, al ajuste, al ajuste de los programas tutoriales. Ya ahorita vamos a ver, uno de los retos es la pedagogía humanizada, a los planes de apoyo estudiantil, como ampliación de becas, ampliación de incentivos y ajustes en el plan de evaluación. La evaluación continuará siendo un reto. Dentro de este reto también se mencionó, pues, desde lo curricular, por ejemplo, la integración de contenidos, tanto de asignaturas teóricas, de asignaturas prácticas, teórico-prácticas. ¿Para qué? Para fortalecer la integración del uso incentivo de las tecnologías, como lo que nos estaba mediando o lo que nos seguirá mediando. Esto pues obviamente relacionado con la alternancia y relacionado con todos los protocolos de vuelta a la universidad. Ajustes en la ponderación de la evaluación de los cursos, lo mencionaba la profesora Lina también, porque pues obviamente esto generó generó un espacio, yo le digo un espacio en blanco en las prácticas de laboratorio tanto intramural como en las prácticas que se generaron en los escenarios. Modificaciones en las estrategias de enseñanza, entonces pues hubo necesidad de volvernos más dinámicos en lo que es la integración de la webgrafía, ¿sí? Para poder generar pues mejores materiales o documentar un poco más el material, y sobre todo porque acá se une con el uso de remoto de la biblioteca, pues nosotros tenemos la biblioteca presencial, el libro es presencial, ahorita pues tenemos ya varios recursos digitales, no en su totalidad como se quisiera, pero pues ya esto hace que también en las instituciones se empiece a generar estas estrategias de repositorios, de dinamización de las bases de datos, ¿sí? De las bases de datos no solamente de artículos, de revistas, sino de libros también de tipo digital. Incluso en el caso del uso remoto de la biblioteca, hasta la misma estructura administrativa de las bibliotecas tiene que cambiar. Algunas alcanzaron a hacerlo, otras pues es uno de los planes que hay que hacerlo. ¿En qué sentido? En que la biblioteca tendrá que tener ese acceso también remoto y sus procesos administrativos igualmente tendrían que llegar a esto. Obviamente ahorita ya con la posibilidad del retorno, pues se adaptará de acuerdo a los protocolos que demande la situación, pues. Dentro de esos cambios y esos movimientos institucionales, el perfil del docente también se generó, el perfil del estudiante igualmente. Para ambos, tanto para el docente como para el estudiante, hubo una demanda importante
en cuanto a la integración de habilidades digitales. Entonces, empezar a conocer lo que más se pueda del uso de la tecnología, de todas las herramientas y cómo las podemos adaptar o cómo las podemos incluir dentro de nuestros procesos de docencia y en el caso de los estudiantes, en sus procesos de su producción académica. Mayor producción de material docente de tipo audiovisual. Aunque aquí hay un reto que quedó, no, en el diagnóstico pues se identificaron algunas estrategias, pero no todas, que es el reto de la inclusión, porque pues eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La inclusión la manejamos en la presencialidad, pero entonces ahora también, si continuamos con estas nuevas metodologías, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y mayor interacción dentro del movimiento, la interacción institucional con oficinas y divisiones de medios tecnológicos. Digamos que en las instituciones muchas veces pues están las diferentes divisiones, las diferentes secciones, cada uno tiene su rol dentro de lo que es la estructura organizativa de las instituciones y bueno, cada uno cumple su función, deriva o escala lo que necesite o oferta los servicios, pero pues ya en esta situación, digamos que la relación tuvo que fortalecerse en todas las instituciones. Nosotros desde las facultades, desde las escuelas o desde los programas y el eje administrativo de las instituciones pues tuvo mayor integración porque pues necesitábamos tanto los docentes más apoyo, los directivos también necesitamos mucho más apoyo, los estudiantes también se necesitaron bastante apoyo. El reto 3 es la pedagogía humanizada. En cada uno de los cuadros de colores que he dejado, que se presentó en este diagnóstico, corresponde pues a una compilación de lo que como programas pensamos y de lo que se hizo en los programas durante este tiempo y que consideramos pues son los elementos que habrá que seguir fortaleciendo para que al darse la educación mediada a través de la tecnología, mientras se genera toda la alternancia, pues tenemos que fortalecer, porque pues el contacto social es bastante importante, nos genera menos espacios, ¿cierto? Mientras que el contacto a través de tecnología sí generó o nos da esos espacios en blanco. En esa pedagogía humanizada, pues muchas de las instituciones hemos mantenido esos programas tutoriales, un mayor fortalecimiento y acompañamiento de orientación estudiantil. Esto rebota pues a lo que son las divisiones de bienestar institucional, ¿cierto? Que pues les ha demandado y les seguirá demandando mucho más trabajo para continuar como con ese acercamiento, tanto con el estudiante como con el docente, porque pues el cambio fue para todos, administrativos también, el cambio fue para todas las personas que estamos en las instituciones. Algunos establecieron talleres especiales para darle a esa continuidad a la tutoría, estrategias para seguimientos continuos y personalizados, identificación de pronto de dificultades de los estudiantes con la modalidad, con el cambio, también para los docentes. En algunas instituciones se fortaleció el apoyo a los estudiantes porque una de las dificultades grandes también fue la conexión tanto para el docente como para el estudiante. No solamente eso, en los estudiantes al hacer el diagnóstico, pues la dificultad para tener los medios tecnológicos, el computador, la tablet. Por ejemplo, fue bastante, no curioso, pero sí lo observamos que el estudiante utilizaba el celular, ¿cierto? Utilizaba bastante el celular, pero el celular no es el medio para poder estar atendiendo una responsabilidad de formación. Se utiliza y es bueno, sí, claro que sí, pero pues digamos que deben existir otros elementos dentro de, yo lo diría, dentro de los útiles escolares ahora para estudiar. Se ampliaron tiempos de asesoría virtual,
bueno, la individualización de la enseñanza. Se adecuaron y priorizaron objetivos, contenidos y criterios de evaluación, esto en la parte curricular, pues para dar mayores oportunidades. Flexibilidad en las funciones y responsabilidades de los docentes. Ay, me salgo, disculpen. De funciones y responsabilidades de los estudiantes, pues por el proceso de adaptación. Toda vez que estamos, a todos los que nos tocó, todos que estuvimos en casa, nos cambian las responsabilidades, ¿cierto? Nos cambia el escenario y iniciando también lo socializábamos en esas experiencias, la situación de equilibrar cuáles son las responsabilidades como docente, como directivo, como estudiante tengo en casa, en un espacio que no era, ¿cierto? En un espacio que no era de casa, sino que era de la institución o de la universidad. Entonces eso también se ha venido trabajando. El reto 4, que tal vez fue el más, digamos que el que tuvo mayores dificultades y que todavía continuamos con algunas situaciones particulares, es la práctica en los escenarios, bueno, intramurales, que son todo lo que sea la parte de los laboratorios. Digamos que se encuentra que hubo una adaptación, hubo bastantes cambios, se genera principalmente la estrategia remota, que no aplica, en los laboratorios no aplica todo lo virtual, aplican herramientas, algunas estrategias que puede uno integrar, pero no del todo. Definitivamente aquí necesitamos el escenario o nos remitimos al escenario remoto en donde hay esa interacción con el docente permanente. Para esto, pues, muchos de los docentes generaron muchísimo contenido, ¿sí? Esto fue también una enseñanza, ¿no? En que tenerlo el contenido audiovisual, tal vez la profesora Lina nos lo mencionaba, tener el contenido audiovisual para hacer esa explicación, esa conducta de entrada al laboratorio. Ya se soluciona un poco cuando viene la alternancia, donde sabemos que institucionalmente la alternancia se dio con unos protocolos de bioseguridad bastante estrictos, unos protocolos que permitieron hacer aforos, permitieron exigieron disminuir el tiempo de permanencia en sala o en el laboratorio, exigieron el uso de una indumentaria muy específica para poder asistir y poder tener ese contacto con las personas, ese distanciamiento físico, ese mapeo que se hizo en todas las universidades, en los laboratorios para saber cómo podrían empezar a retornar los estudiantes. También esto hizo que se fueran disminuyendo también los tiempos, ¿sí? Los tiempos de clase, de contacto, pues precisamente por esos protocolos. Fue el más difícil porque esto reorganizó muchísimo los contenidos y reorganiza. Sin embargo, si nosotros continuamos con esta alternancia, efectivamente nos obliga a reorganizar. Entonces es dentro de esa reflexión curricular que se hace, cuál es el contenido esencial que ya voy a necesitar específicamente para la práctica, qué puedo avanzar desde otras estrategias que sean teóricas. Y el más difícil, aunque ya para este semestre muchas de las instituciones, principalmente los escenarios de docencia-servicio, como en el caso de nuestros programas que trabajan la parte de laboratorio clínico, la parte de vigilancia epidemiológica y demás, porque por obvias razones las instituciones en docencia-servicio pues restringieron la integración de los estudiantes al escenario de práctica. Entonces, este tal vez fue el más difícil, porque fue observar qué otras estrategias podíamos y después sí retomar. Así como fue pues difícil, digamos que fue lo que se dio en prioridad para la integración o para la llegada nuevamente de los estudiantes, ¿sí? Algunos escenarios de práctica adaptaron protocolos de manera que permitieron
que los estudiantes pudiesen estar en los escenarios de práctica. No todos, porque eso también dependía y depende de los recursos y depende del grado de atención, en este caso pues de COVID, de los escenarios. Pero pues digamos que ese fue uno de los retos más complejos y creo que seguirá siendo mientras no se disminuya la situación. Estos son los futuros, esto que queda en azulito, como el cielo, son los futuros. Los retos para la investigación, porque también hubo necesidad de adaptarnos en la investigación, ¿sí? Muchas de las universidades permitieron o dieron el aval, no en el aislamiento obligatorio, porque pues no se puede contravenir una reglamentación de este tipo, pero sí se generaron estrategias para que los investigadores fueran los primeros que pudiesen ir a las universidades a continuar sus proyectos, continuar sus ensayos. Entonces, este es un reto, ¿por qué? Porque ahorita nosotros vamos a observar que en el caso de nuestras investigaciones o la modalidad de la investigación que nosotros generamos como microbiólogos, como bioanalistas, como bacteriólogos, laboratoristas clínicos y bueno, las escuelas nuestras, obviamente se vio afectada el desarrollo de muchos proyectos de investigación en tiempos. Hablando de tiempos, porque de pronto los recursos estaban, pero estaban allá o están quietos. Entonces, en ese sentido, sé que podemos llegar a tener para más adelante el resultado, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a continuidad de esos proyectos de investigación. El otro reto era la proyección social, que es otra de las funciones sustantivas que todas las universidades y todos los programas de formación tenemos, pues porque así como nosotros tuvimos que adaptarnos en la parte de docencia, en investigación, igualmente en la proyección social, en volver a retomar o poder llegar o poderle dar continuidad a los proyectos que se tenían. Otro reto es fortalecer la modalidad virtual con estrategias que motiven tanto a docentes como estudiantes. Creo que esto va de la mano con el proceso, con la deserción estudiantil, porque pues vuelvo y digo, salir de cierta zona de confort, entonces pues nos genera a veces desmotivación y esto es importante. Ampliar los horizontes, este es un reto que está por trabajar, ampliar los horizontes académicos apoyando las actividades en experiencias con otras instituciones. No solamente es un reto, sino es una invitación ya a todas las instituciones para que trabajemos de manera colaborativa, ¿cierto? Haciendo un tipo de modalidad virtual. En esta experiencia, en muchos de los programas nuestros en Colombia se activaron las cátedras espejo. Se han activado estrategias de intercambio en investigación virtual. Entonces, pues podemos seguir fortaleciendo, tomar este reto, porque igual esto nos ayuda también a ese proceso de armonización, ¿cierto? De todos nuestros procesos, de toda la formación que es nuestra responsabilidad. Generar procesos de evaluación diferentes que permitan estimular un proceso reflexivo y analítico para lograr el aprendizaje. Yo también creo que es uno de los retos que es común con la profesora Lina. Definitivamente como docentes tenemos que sentarnos a hablar de evaluación nuevamente y retomar esas metodologías, esas estrategias. Adaptar las metodologías para lograr el aprendizaje del componente práctico. Entonces, a eso hacía referencia, a mirar qué contenidos, cómo se pueden reorganizar, cómo podemos mejorar el material para este aprendizaje práctico. Y lo mencioné al principio, la inclusión, ¿sí? Porque si bien es cierto, en la presencialidad hay mucha mayor facilidad para hacer la inclusión, digamos que a través de la tecnología existen muchísimas herramientas para mejorar la inclusión, para tener en cuenta esa parte. Bueno, muchas gracias. Esto es parte de las fotografías que nos tomamos. Allá está, les presento al profe Ricardo también, que nosotros tenemos en Aprobamic, perdón. Muchas gracias por el espacio. Ok, ahora.
Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Inés. Siempre es un placer escucharla. Es muy enriquecedor para esta jornada de reflexión conocer las experiencias y las estrategias que han implementado otras universidades como la Universidad de Boyacá frente a estos grandes retos. Muchas gracias. A ustedes por permitirnos socializar este ejercicio de todos los programas de Colombia. Muchas gracias. A usted. Continuamos entonces con el profesor Andrés Augusto Arias Sierra. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en gerencia integral de laboratorios clínicos, magíster en ciencias biomédicas, doctor de la Universidad Alcalá, profesor titular de la Escuela de Microbiología. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la Escuela de Microbiología por esta invitación y a todas las personas que están asistiendo también agradecerles. Quiero preguntarles si están viendo mis diapositivas. Sí, profesor Andrés. Bueno, perfecto. Entonces, la intención con mis diapositivas es poner sobre el tapete algunas como impresiones o documentación que se ha generado hasta el momento, donde se demuestra que el área de la microbiología y el laboratorio clínico tiene una gran importancia durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19, lo cual puede tener un impacto entonces como de ahora en adelante vamos a formar los estudiantes o cómo los programas de microbiología pueden cambiar y laboratorio clínico pueden enfocarse para enfrentar futuras pandemias. Pues como ustedes saben, en diciembre del 2019 aparecieron los primeros casos de neumonía causada por el nuevo coronavirus, que en ese momento pues lo llamábamos el SARS-CoV-2. Y a partir de ese momento entonces se generó una pandemia mundial en la cual todavía estamos sumergidos. Y conocemos entonces que esta enfermedad o esta pandemia es llamada enfermedad por coronavirus 2019 o simplemente COVID-19. O así lo conocemos o así siempre lo llamamos. Entonces, esta pandemia puso de manifiesto la importancia de los laboratorios clínicos y la importancia del personal formado en microbiología y laboratorio clínico para afrontar el diagnóstico y principalmente la investigación. En el caso del diagnóstico, en el laboratorio clínico, ha estado, los laboratoristas y los investigadores han demostrado que el diagnóstico en el laboratorio temprano, preciso, rápido y diferencial ha tenido un gran impacto en la intervención clínica de los pacientes e incluso en el control de la pandemia. Como ustedes saben, diagnosticar un individuo asintomático o un individuo con sintomatología es importante para tomar medidas importantes de salud pública, como ejemplo. Por otro lado, en cuanto al diagnóstico, la evolución del enfoque del diagnóstico también ha cambiado desde que empezó la pandemia a donde nos encontramos actualmente. Recuerden que las pruebas se han tenido que ir adaptando, surgieron pruebas nuevas, el panorama ha ido cambiando con la aparición de nuevas variantes del virus y además hay una situación de oferta y demanda. Pero en la mitad, el personal de laboratorio ha sido clave para esto. Entonces, poniendo toda esta radiografía sobre el tapete, pues nos damos cuenta que el laboratorio y el personal de laboratorio ha tenido un gran papel durante el desarrollo de la pandemia. Bueno, cuando uno busca sobre esta temática en la literatura y en internet, uno se da cuenta que algunos investigadores o en algunas discusiones se ha planteado que la pandemia también ha tenido un impacto en el personal de laboratorio clínico y de microbiología. Como ustedes saben,
los médicos y los enfermeros son muy visibles. Sin embargo, los que trabajamos en el área de la microbiología y el laboratorio clínico o en investigación, siempre estamos como detrás de escena. Algunas personas pues tienen esta sensación. Y sin embargo, para el público en general, no es desconocido que preparar, ejecutar, procesar y reportar millones de pruebas de laboratorio cada año impulsan las decisiones médicas que toman a diario los médicos para tratar, por ejemplo, el coronavirus o manejar los pacientes infectados. Entonces, es muy importante tener en cuenta que sin profesionales del laboratorio, en el diagnóstico y en la generación de pruebas, los médicos esencialmente estarían volando a ciegas cuando se trata de diagnosticar y tratar a los pacientes. Es decir, el laboratorista clínico y el microbiólogo es fundamental. Eso también ha puesto sobre la mesa que hay una necesidad mundial crítica de profesionales, de profesionales o de individuos formados en laboratorio clínico y microbiología. La pandemia desencadenó una necesidad que apenas nos estamos adaptando a ella. Y esto puede ser tomado como una oportunidad, porque las facultades, escuelas donde se forman estudiantes en estas áreas pueden enfocar sus esfuerzos como para tratar también de subsanar esta necesidad. Por otro lado, hay una necesidad importante, como les mencionaba, de formación en microbiología, y se ha demostrado que el microbiólogo y el laboratorista clínico y la investigación en el área de la microbiología ha tenido un papel fundamental en la respuesta contra COVID-19. Casi siempre detrás de la generación de una vacuna, la generación de una prueba de laboratorio, el diagnóstico, hay un microbiólogo, hay un laboratorista clínico. Hay unos reportes donde se menciona que el mercado mundial para la microbiología clínica va a llegar a más o menos 6.1 billones de dólares para el año 2027, lo cual puede ser una oportunidad importante para los que estamos en esta área o para las escuelas instituciones donde se forman estudiantes del área de la microbiología y laboratorio. Y es importante también tener en cuenta que los microorganismos van a seguir apareciendo. O sea, es muy factible, no sabemos cuándo, que en un futuro vuelvan a aparecer otras pandemias, por lo cual debemos estar preparados. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y todas las perspectivas de los laboratorios, tanto de salud pública, laboratorios clínicos de referencia, laboratorios académicos donde se imparte docencia y laboratorios de investigación, todo esto generó unos desafíos que enfrentamos durante la pandemia desde que apareció y que aún se enfrentan. Es muy común, o como ha pasado en muchos laboratorios, que estaban estudiando un tema, pero cuando apareció la pandemia se readaptaron o tuvieron que adaptarse a la situación que empezó a predominar de acuerdo a la pandemia. Entonces, en cuanto a esto, es muy importante reflexionar sobre estas experiencias y las valiosas lecciones que se aprendieron o que se están aprendiendo. Por ejemplo, ¿qué problemas encontraron en el entorno? O sea, cuando apareció la pandemia y el laboratorio tuvo que asumir, por ejemplo, el diagnóstico del virus, ¿qué problemas se encontraron en el entorno? Se podían comprar reactivos fácilmente, habían las pruebas de laboratorio necesarias, se podían conseguir reactivos, habían implementos plásticos, teníamos equipos suficientes para trabajar o no. Entonces, toda esta información es importante que quede consignada, porque a partir de eso se pueden hacer recomendaciones para el futuro. No puede ser un futuro cercano o un futuro lejano. Por otro lado, por ejemplo, pensar en qué estrategias de mitigación se implementaron. Por ejemplo, cómo se recogían las muestras, cómo se transportaban las muestras,
que eso puede que haya cambiado y seguramente cambió cuando apareció el coronavirus, por lo que habían las cuarentenas, cómo llegaban los pacientes entonces a los hospitales, cómo se tomaban las muestras en las urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, cómo se preparaban los especímenes. Eso generó también un gran dilema o un gran desafío. ¿Cuáles eran las pruebas de selección y qué disponibilidad habían para las pruebas o qué disponibilidad hay para las pruebas? Hay países donde la disponibilidad de las pruebas es fácil, hay países en vía de desarrollo donde no hay disponibilidad de pruebas. Entonces, esto genera una gran cantidad de desafíos que, como mencionaba anteriormente, es importante consignarlos. Por ejemplo, otro aspecto importante es qué consideraciones de bioseguridad se debieron asumir durante la pandemia en los laboratorios de investigación o laboratorios clínicos. ¿Qué desafíos tuvo el personal? No solamente el personal que está implicado directamente en las pruebas de laboratorio, sino todo el personal administrativo, el personal que recolecta las muestras, que toma las muestras, la fase preanalítica, la posanalítica, cómo se vio impactado durante la pandemia. ¿Cómo evolucionaron, por ejemplo, las pruebas durante la pandemia? O sea, habían unas pruebas iniciales, cómo fueron madurando y cómo han ido apareciendo otras nuevas que han generado, por ejemplo, mayor especificidad, sensibilidad, dependiendo de lo que se esté buscando. Y lo otro es, hay laboratorios, por ejemplo, que se volcaron a la investigación y al desarrollo a partir de la aparición del coronavirus. No tenían eso en sus intereses, pero se vio en esto una gran oportunidad de desarrollar proyectos de investigación y de desarrollo. Teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar, desde mi punto de vista, esto es un paso proactivo importante en la planificación del futuro, tener en cuenta todos estos aspectos. Entonces, con esto termino mi intervención que quería presentar como motivación para el foro y espero pues ayudar a resolver algunas preguntas que surgen. Y dejo también algunas de las bibliografías e información donde recolecté varios de esta información. Profesor Andrés, muchas gracias por todos sus aportes. Yo me quedo con la frase paso proactivo importante en la planificación del futuro. Y eso es así. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a hacer la plenaria con las preguntas a los profesores que nos aportaron en la tarde de hoy. Pero antes quisiera leer pues, dos comentarios que surgieron a partir de la presentación de la profesora Lina. Una es, creo que vale la pena resaltar con respecto a la presentación de la profesora Lina, los principales retos que los conferencistas van resaltando. Yo logro identificar los siguientes. Primero, diseñar e implementar, también desde bienestar universitario, acciones de permanencia, enfocadas no solo hacia la deserción, sino también la eficiencia terminal, de cara a las nuevas formas de estudiar. Con respecto a la profesora María Inés, el aporte es de cara a la formación mediada por las TICs. Instalar mayores capacidades en sistemas y plataformas institucionales para la enseñanza virtual, remota, mediada por las TICs. Acompañar al profesor en esas nuevas formas de enseñanza. Acompañar a los estudiantes en esas nuevas formas de aprendizaje. Avanzar en la virtualización de prácticas de laboratorio que así lo permitan. Y con respecto al profesor Andrés, dada la importancia del diagnóstico por el laboratorio clínico, el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico y de vacunas, el manejo actual y futuro de la fase preanalítica, post y de bioseguridad de las pruebas, en el manejo y evolución de la pandemia, es clave que en la formación del microbiólogo, el del área clínica, mantenga, fortalezca sus competencias en este campo. Quisiera también leerles un aporte que hizo una de las personas que se encuentran con nosotros. Una opinión que tengo es que las universidades deben ofrecer un valor
en sus programas a los estudiantes. Por ejemplo, para una persona que trabaja de lunes a domingo y las clases presenciales pueden presentarle alguna dificultad, el valor que él podría considerar es que le ofrezcan un currículo virtual y que los laboratorios sí sean presenciales, ya que allí practicará lo aprendido. De esta forma, el estudiante se sentirá atendido y que le ofrecieron la carrera que él siempre buscaba en la forma que él podía realizarla. Y con respecto entonces a las preguntas que queremos realizarles a ustedes tres, comenzamos con la primera. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado la enseñanza de la microbiología durante la pandemia? ¿Alguno de ustedes tres quisiera responderla? Pues si quieres yo me tomo la palabra. Sí, por favor, profesora Lina, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que para todos es muy claro y lo señalaba la profesora Marinés, uno de las dificultades mayores que hemos tenido ha sido el desarrollo de las actividades prácticas. Y yo considero que esta es una dificultad no porque sea la práctica en sí misma, sino por la manera como nosotros hemos venido desarrollando las actividades prácticas, ¿cierto? Pues porque la actividad práctica es presencial, porque también se busca el logro de unos objetivos con el desarrollo de destrezas, de habilidades, de identificar estructuras a través de los sentidos. O sea, es con la práctica que nosotros ponemos allí como en juego todo lo que son nuestros sentidos. Y en este aislamiento en el que nos impone, porque a mí sí me parece que es una imposición el aislamiento, pues es una imposición de salud pública, porque todos aquí, yo creo que muy pocos quieren morir, o sea, yo creo que la mayoría queremos vivir, entonces, pues claro, nos sometemos a ese aislamiento. Entonces, estas actividades prácticas se ven muy afectadas por el hecho de no poderlas hacerlas de manera presencial. Esto lo que se traduce también es, digamos, desde el punto de vista curricular, el considerar la actividad, ese binomio de actividad, teoría y práctica. Porque entonces lo que sucede en este momento es que en la parte teórica uno puede ir avanzando, pero la parte práctica se va quedando. Entonces cada vez hay una brecha muy amplia entre la teoría y la práctica. Y quizás desde el punto de vista curricular debemos de pensar otras alternativas, ¿cierto? No para suprimir lo práctico, porque es que es necesario. Eso lo necesitamos y también lo sabemos desde las mismas teorías de la educación, se reconoce el valor de lo práctico. Hay una relación del 70-30, en donde el 70% de la formación debería ser práctica y el 30% teórica, ¿cierto? Nuestros currículos es un tanto, no es así, ¿cierto? Nuestros currículos son más teóricos y tienen un componente práctico considerable, no tanto como uno quisiera, pero yo sí creo que desde el punto de vista curricular sería importante mirar una opción de separar un poco la teoría y la práctica, digamos en términos de, es lo que estoy diciendo es más desde orden, digamos también administrativo, ¿no? En que se le da al estudiante la posibilidad de que matricule su materia teórica y de que matricule su materia práctica. Y esto pues también, esa dificultad en hacer lo práctico y de que está concebido como un binomio, pues esto también yo creo que repercute, digamos, en el avance que el estudiante puede hacer en relación a lo que son prerequisitos, ¿cierto? Entonces, si tenemos un curso que es teórico-práctico y en la pandemia solo avanzó lo teórico, lo práctico no ha avanzado, entonces no se puede cerrar el curso, entonces el estudiante no puede avanzar. Entonces sí es una
de las mayores dificultades que observamos, y no solamente en los programas de la escuela o de los programas que hacen parte de APROAMI, sino, digamos, en general, digamos, de los programas del área de la salud o de las ingenierías, de las ciencias exactas y naturales, que son programas que están montados más desde la empiria, o sea, desde la experimentación, la demostración. Entonces esto, pues por supuesto, a nosotros se nos vuelve en una dificultad, pero a la vez también se constituye en un reto grandísimo pensar cómo poder seguir, cómo avanzar en esto. Profesora Lina, nos hacen una pregunta por el chat. Quisiera preguntar si la articulación entre el personal de laboratorio con los epidemiólogos ha sido un reto durante la pandemia, y si es así, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? Esa es como para Andrés. Pienso igual, solo que... Andrés, adelante. Bueno, me parece muy interesante la pregunta de la profesora Elena del Corral, porque a mí me parece que o sea, que la epidemiología y el laboratorio clínico durante la pandemia han tenido un papel importante. O sea, ya nos estamos acostumbrando, o algo que no veíamos antes, era que casi que en tiempo real nos damos cuenta de el número de casos, por ejemplo, asintomáticos, número de casos sintomáticos, muertes, que tienen de alguna manera una relación con los datos, con la manipulación de los datos que hacen los epidemiólogos, o con la no manipulación, con la forma como los epidemiólogos manejan la información y la organizan. Entonces, de esa manera, con toda la información que se va recogiendo, los epidemiólogos ayudan con la información generada por los laboratoristas clínicos y los laboratorios clínicos a formular estrategias de salud pública, que si bien sabemos todos, han tenido un gran papel durante el desarrollo de la pandemia para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cuándo hacer una cuarentena, cuál es la población más vulnerable, cuál es la población que se debe priorizar, por ejemplo, para un programa de vacunación, dónde se presentan más asintomáticos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí me parece, y yo creo que se ha aprendido bastante como para futuras experiencias. Muchas gracias, profesor Andrés. La siguiente Profesora pregunta. Victoria, si me permite. Bueno, claro que sí. Para Muchas los gracias. comentarios. Bueno, al respecto de la inquietud que mencionaban sobre el trabajo y el estudio, efectivamente, otra de de lo que nosotros logramos identificar fue que con el proceso que llevamos de aislamiento, se incrementó, obviamente también por necesidades, se incrementó los estudiantes que tienen trabajo y estudio, ¿cierto? Pues obviamente derivado de la necesidad, porque el trastorno económico ha sido bastante grande, entonces pues hay necesidad de hacer estrategias para consecución de los recursos, y muchos de los estudiantes empezaron a trabajar en el tiempo de pandemia, ¿sí? A eso era lo que yo me refería, porque una de las dificultades que manifestaron que se manifestó en ese diagnóstico fue precisamente que el tiempo que se le tenía agendado a la universidad presencial fue tomado para el trabajo, ¿sí? Entonces esto hace que obviamente la persona que ingresa al trabajo pues va a desplazar sus horas, porque los horarios igual en la mayoría de las instituciones se conservaron, ¿sí? Digamos que se trasladó todo al componente remoto o el componente virtual, pero manejando el mismo tiempo. Eso también nos tiene a nosotros que orientar cómo van a ser esas modificaciones, incluso también de la organización en tiempos de las actividades académicas, tanto docencia, investigación como proyección social, ¿cierto? Porque muy seguramente esta situación
para poder armonizar el trabajo con el estudio en programas como los nuestros, que son presenciales en su totalidad, son programas presenciales, no se ofrecen precisamente de manera virtual, porque tenemos ese componente que se mencionaba, que es el componente práctico. Ese es otro entonces de los retos cuando se hagan esa reorganización y cuando hagan esa reflexión, se hace esa reflexión curricular. La parte de administración, ¿cierto? La parte de administración de los tiempos, cómo yo puedo llegar a generar de pronto una mejor administración o cómo puedo reorganizar sin retirar la exigencia, sin retirar la calidad, sin retirar contenidos, porque al contrario, y el profe Andrés escuchándolo, fíjense que también esa reorganización curricular tiene que integrar la tendencia ahorita, ¿cierto? Y esa tendencia hace que incluso existan proyección de nuevas prácticas de laboratorio que no se tenían, o que se tenían no con tanta profundidad como la que se requiere ahorita. Efectivamente, el diagnóstico molecular es lo que es la tendencia en este momento, ¿cierto? El que los estudiantes tengan mayores bases en la parte del manejo de la biología molecular, de la genética, del manejo de la bioinformática incluso, hace que nosotros, que si bien es cierto, hasta hace un tiempo, estos eran contenidos extremadamente exclusivos de la educación posgradual. En este momento, si bien es cierto, seguirán siendo de la educación posgradual, porque la exigencia para obtener un posgrado es diferente. Sí necesitamos mirar qué contenidos de esos podemos trasladarlos al pregrado, de manera que nos soporten todas esas o que nos permitan generar esa competencia que el estudiante actual del programa, de nuestros programas, necesita para responder a todo lo que nos hablaba el profe Andrés. Entonces, en ese sentido, en relación con esa armonización de trabajo y de estudio, son estrategias como la reorganización de contenidos, si son inicialmente unos referentes teóricos y se hace una programación semestral en un espacio que el estudiante pueda llegar en su momento, esto pues es hipotético, pero pueda llegar en su momento y decir, de tal mes a tal mes tengo que parar el trabajo porque mi prioridad va a ser mi avance, ¿cierto? Aunque pues eso son digamos, cosas hipotéticas, pero puede llegar a ser. Lo otro es que durante el tiempo de aislamiento, la mayoría de las universidades recurrimos a la grabación de las clases. No es lo mismo, ¿cierto? No seguirá siendo lo mismo, porque en la grabación de todas maneras en lo remoto hay esa interacción y uno puede, y el estudiante puede hablar en el salón, que es una pantalla, ¿cierto? Ese es el escenario. En la grabación pues no hay tanta flexibilidad en ese sentido. Igual existen otros medios de comunicación con el docente, pero también hay que pensar en la administración tanto del tiempo de ese estudiante como el tiempo del docente. Eso, el mayor reto definitivamente fueron los escenarios de docencia-servicio y los escenarios de práctica para ellos y para nosotros. Definitivamente, pues por la misma limitación para las prácticas fue tal vez el mayor reto y continuará siendo. Vuelvo y repito, ya en este momento pues muchos escenarios han abierto con protocolos estrictos ya las puertas para las instituciones en convenio y podemos empezar a retomar con mayor presencialidad esas prácticas. El otro, en relación con la pregunta que es de la profesora Elena del Corral, de la epidemiología y la interacción con el personal de laboratorio, pues ahí yo retomo la integración curricular, ¿sí? Y empezar a manejar desde todas nuestras prácticas el aprendizaje basado ahora en la realidad, ¿sí? En lo que se está viviendo. Porque precisamente yo sé que muchos de los docentes de las universidades tomaron como ejemplo la situación de pandemia para el desarrollo de sus clases, ¿sí? Porque pues se daba de cierta manera se generaba, se podía hacer. Por ejemplo, los profesores del área de salud pública, el área de epidemiología, en este caso el área de virología, enfermedades infecciosas, sé que muchos tomaron como ejemplo esta situación.
Las mismas prácticas en donde se aborda todo lo preanalítico. También se ampliaron los contenidos en relación con la nueva tendencia. Entonces, digamos que aquí es integrar sin desconocer que la epidemiología tendrá que ser un estudio también posterior, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos, pues lo menciono porque en los trabajos que se han hecho en la asociación con los 17 programas en Colombia, tenemos la armonización curricular, la primera versión. Ahorita ya se está proyectando la versión 2.0 de armonización curricular, pero sabemos que todos los programas tienen ese contenido de epidemiología, de salud pública, en donde pues de cierta manera se conceptúa lo básico, pero la integración se necesita con mayores, digamos que con mayor profundidad en cuanto a las oportunidades de formación posgradual también de nuestros profesionales. Era eso. Gracias. De la María, mano de las reflexiones, sí, dime. profesora María Victoria, yo quiero hacer un pequeño Claro. aporte con lo de la situación de las prácticas en el entorno de la pandemia. Pues yo enfoqué un poco mi charla en esa parte y yo pienso que pues la estrategia de la virtualización es importante, o sea, tiene un papel importante, por ejemplo, en la teoría. O sea, es fácil de afrontar la teoría desde la virtualización, pero las prácticas, desde mi punto de vista, y los laboratorios, en el caso de la formación de los estudiantes de microbiología y laboratorio clínico, es fundamental, o sea, es irreemplazable. O sea, no es lo mismo no es igual virtualizar una práctica a que el estudiante realmente realice pues como su ejercicio en el laboratorio. Entonces, a mí me parece que hay 3 puntos importantes para el momento actual en Colombia y según la situación de la pandemia, en el cual sabemos todos que hay una situación grave todavía. Lo primero que deben hacer las instituciones educativas es fomentar la vacunación, porque si se fomenta la vacunación, se puede garantizar la salud de las personas y evitar los contagios. Y eso facilita entonces la vuelta a la universidad de los estudiantes. Segundo, fortalecer el diagnóstico de los individuos que son sintomáticos y los asintomáticos. Y no necesariamente tiene que ser basados en pruebas que estén avaladas o que tengan pruebas comerciales. Aquí pueden surgir pruebas de casa generadas por los mismos docentes, como es el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en la Universidad de Antioquia. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia escuché una conferencia y un reporte del profesor Gustavo Gámez, donde se generó una prueba de diagnóstico en casa. Eso es fantástico, porque con esas pruebas de diagnóstico se puede hacer un tamizaje de los estudiantes y se puede hacer un aislamiento de los estudiantes que están infectados y dejar a los otros estudiantes que puedan seguir asistiendo a las clases. Entonces, de esa manera se puede ir regularizando la vuelta a las prácticas. Y lo tercero es conservar el distanciamiento social hasta donde sea posible y el uso de la máscara. Entonces, o sea, yo pienso que la vacunación y el diagnóstico, tamización semanal de infectados es fundamental. Yo les cuento, en este momento me encuentro en la Universidad de Rockefeller, acá en la ciudad de Nueva York, y ese fue el éxito para que la universidad nunca cerrara. Un laboratorio, inmediatamente apareció la pandemia, generó una prueba de RT-PCR rápida, en casa, en saliva, no necesariamente con hisopo, y siempre nos tamizan cada semana, y de esa manera se ha mantenido abierta la universidad. La universidad nunca cerró, porque hubo una buena tamización y las personas infectadas fueron a cuarentena inmediatamente. Yo sé que no es lo mismo hablar de Estados Unidos que en Colombia por los recursos, pero yo creo que un esfuerzo se puede hacer porque es más barato tamizar que mantener cerrada una universidad. Y quisiera aportar con lo que estás mencionando, Andrés, de la necesidad de mirar hacia las prácticas, sobre todo en las prácticas profesionales,
profesionales, nosotros no tuvimos que interrumpir las prácticas profesionales durante esta pandemia. Número uno, por los protocolos de contingencia, un trabajo conjunto y un esfuerzo grandísimo para poder implementar esos protocolos de contingencia. Y además, todos nuestros estudiantes de prácticas profesionales fueron vacunados. Entonces, eso fue una ventaja grandísima. Yo pienso que repensar en estas estrategias a nivel de los proyectos curriculares del primero al octavo, porque en la medida en que se nos van atrasando esas prácticas dentro de la universidad, en esos proyectos curriculares, entonces sí generaría estanco en las del nivel 9 y 10. Muchas gracias, Andrés. Y de la mano de todo lo que ustedes han comentado, viene la segunda pregunta. ¿Qué retos pedagógicos, curriculares y didácticos ha impuesto la pandemia en la enseñanza de la microbiología? Bueno, vuelvo y empiezo. Como Sí. para romper el hielo. Bueno, de alguna manera, pues en la exposición que hacía de los 3 retos, abarcaba como esos 3 ámbitos, ¿no? Tanto en la parte de la permanencia, que muy de acuerdo con el comentario que hacía uno de los participantes, pensar más en la permanencia. O sea, al pretender disminuir la deserción, lo que nos estamos ocupando es de mantener la permanencia de los estudiantes, así como lo de las innovaciones didácticas y la parte del uso de los recursos educativos digitales, ahí irían como en esas 3 líneas. Pero quiero referirme como a 2 asuntos. Uno, es un reto también pensar la flexibilidad. Diseñar currículos flexibles. Creo que esto lo tocaba de alguna manera la profesora María Inés, en lo que toca con la parte de la flexibilidad, flexibilizar las formas de evaluar, flexibilizar los contenidos. Los contenidos pueden ir cambiando. La pandemia tal vez nos puso a enseñar otras cosas, ¿cierto? Que ella misma lo decía, cosas que antes no estaban en el currículo y ahora vemos que es muy importante que estén en el currículo, que estén en el microcurrículo. Entonces creo que es un reto flexibilizarnos, porque yo creo que es una condición humana el sentirnos bien en donde estamos, ¿cierto? Nadie se va a mover para incomodarse, ¿cierto? Es muy maluco incomodarse. Pero y la flexibilidad de alguna manera nos lleva a incomodarnos un ratico, pues porque tenemos unos esquemas ya establecidos, tenemos un currículo, unos créditos que son así y eso no se puede mover, ¿cierto? Entonces creo que sí es un reto el poder trabajar un poco la flexibilidad del currículo, de la evaluación, la flexibilidad también de las prácticas, hacer unos reconocimientos de horas prácticas, si los estudiantes hacen otras prácticas, poderlas reconocer dentro del currículo, pues por supuesto orientados a los propósitos de formación, ¿cierto? Pero creo que sí, es un reto trabajar la parte de la flexibilidad. Y también es un reto pasar de digamos, de unos procesos de formación presenciales, 100% presencial, pasar a unos procesos apoyados en las TIC. Yo creo que es muy importante también que nos pongamos de acuerdo como que en esto, o sea, el hecho de utilizar las tecnologías en los procesos de formación no implica necesariamente la virtualización. Yo creo que por lo menos en la Universidad de Antioquia no se apuesta, y yo creo que la escuela tampoco le está apostando a virtualizar los programas que ofrece, ¿cierto? Pero el hecho de no pretender virtualizar, eso no niega el poder utilizar una serie de herramientas, de dispositivos que posibilitan procesos de formación. Por ejemplo, encontraba yo en algunas investigaciones, pues algunos reportes que se hacían de España, de México, de Cuba, hablando de videos, dicen ellos instruccionales, yo diría videos tutoriales más bien, digamos, de preparación a una práctica,
de cómo hacer una tinción de Gram. Era un caso particular y eso cómo agiliza también la práctica, disminuye el tiempo. Nosotros como tenemos unas restricciones de tiempo para estar todos juntos en el mismo espacio, pues mientras la pandemia, pues entonces si el estudiante observa estos videos, de pronto puede ir un poco más ubicado, y eso es lo que planteaban en este artículo, iban con más claridades a la práctica. Lo cierto es, y como yo lo he expresado en otros ambientes, uno no aprende a nadar viendo videos de cómo se nada. O sea, uno nada cuando se mete a la piscina y traga un poquito de agua y finalmente en la práctica aprendiendo a nadar. Es lo mismo que sucedería en un laboratorio, ¿cierto? Pues yo sí creo que podemos apoyar nuestros procesos sin tener la idea de virtualización, pero sí es apoyar esa enseñanza en esos recursos educativos que tenemos a mano. Solo esas dos cositas me quiero referir. ¿Alguno de ustedes dos quiere? Sí, adelante la profesora María Inés. Bueno, en cuanto a lo pedagógico, lo curricular, efectivamente es adaptar esas tecnologías, ¿cierto? Para que realmente se dé el aprendizaje, para que realmente se administre de una manera asertiva, de una manera prudente, el conocimiento mediado por la tecnología. Y eso hace pues esa prudencia no solamente para el conocimiento, sino qué tan prudente voy a ser al manejar la tecnología. Porque efectivamente nuestros objetos de estudio, nuestro objeto de estudio requiere de una práctica permanente, ¿sí? Es evidente. Se puede integrar contenido virtual completo, lo que llamamos el e-learning, sí, sí, habrán algunas áreas que pueden llegar a armonizarse con esa modalidad, pero pues nuestros programas son presenciales, ¿sí? Para ofrecer programas virtuales, pues se requieren o es un perfil muy específico lo que puede llegar a ser de manera virtual. El segundo sería la integración de contenidos, y eso pues yo retomo, por ejemplo, lo que nos planteaba la profesora en relación con los epidemiólogos y los profesionales que estamos en los laboratorios. Es necesario la integración de muchos contenidos o de mirar cómo se puede reorganizar esos contenidos que nos llegan a fortalecer. Evidentemente la evaluación, porque de toda esta reorganización pues se lleva al proceso de evaluación que también debe tener una reestructura, tanto como se modifiquen o se hagan esas reflexiones curriculares y surjan nuevos cambios en los microcurrículos, en el mesocurrículo. Entonces digamos que ese es importante. Un elemento pedagógico es el comportamiento social. Eso también debemos incluirlo como algo pedagógico, ¿sí? No como la norma del protocolo de bioseguridad, sino como algo realmente pedagógico, pues que estas experiencias que hemos tenido no es solamente lo que les podemos exigir para llegar a la institución, a la universidad, ¿cierto? Con la vacunación efectivamente, sino también con todo lo que corresponde al comportamiento también. O sea, es aprovechar también. Estamos haciendo programas o tenemos en Colombia los programas que todos integran la formación integral, ¿cierto? En las diferentes dimensiones que tiene la persona. Entonces, pues eso hace también que el comportamiento sea un tema de pedagogía en este caso. Y en relación con lo de las prácticas, lo que mencionaba la profesora Lina, el uso de los tutoriales, efectivamente son más tutoriales que cualquier otra cosa, porque son tutoriales en donde se le precisa de manera muy profunda y muy minuciosa qué es lo que va el hacer, ¿sí? La parte operativa, porque el concepto pues se tiene, efectivamente esos son tutoriales que también pueden ir fundamentando cada paso que se da en el laboratorio sin que esto sea el reemplazo real de la práctica. O sea, esto es un apoyo que se requiere de manera que, y sé que muchas universidades lo implementaron porque precisamente cuando se da ya la apertura para la alternancia, para poder regresar a la alternancia, que pasa este aislamiento obligatorio y ya podemos empezar a generar esa alternancia,
pues igual tuvimos que ajustarnos a tiempos más cortos. Entonces el estudiante ya tenía que tener una conducta, digamos, de entrada, un contexto de entrada muy específico, muy claro. Con eso, pues, en tiempo se ahorra, más no ni en calidad, ni en exigencia, ni en contenido. Digamos que se adapta, pues, al nuevo tiempo. Era eso. Gracias, profe. Gracias. Paso a la siguiente pregunta. ¿Es posible promover la identidad disciplinar cuando los estudiantes no interactúan en los espacios y con los instrumentos convencionales del ejercicio y la enseñanza de la microbiología? El profesor Hágale pues, Andrés. Andrés. Adelante. No, Lina, yo creo que esa pregunta es para, la puedes responder muy bien tú. Tú levantaste la mano. Te estaba A ver. señalando para que te aportaras. Muy bien, frente a la identidad disciplinar, yo por eso ahora hacía como la aclaración. No es el objetivo virtualizar, no es ofrecer un programa virtual, en modalidad virtual. No sé si en el mundo hay formación virtual en las áreas en las que nosotros participamos. No sé si hay un programa de bacteriología virtual, si hay un programa de microbiología virtual. Yo no lo conozco, no sé si la profe María Inés, André, Vicky conoce programas virtuales 100% de estas. En todos los De continentes, microbiología, ¿no? perdóname, te intervengo, en todos los continentes donde hemos observado, hemos hecho también el estudio de este tipo de planes, efectivamente sí puede haber esa integración de la cátedra virtual en lo que es la fundamentación, el contexto, en lo que es básico para generar el conocimiento o para motivar al conocimiento de un área específica. Exacto. Pero pues definitivamente nuestro objeto de estudio está orientado a la exploración de un microorganismo, a la exploración de un fluido, Exacto. a la evaluación de una función del organismo, y esto pues obviamente solamente se logra con las herramientas que tenemos en el escenario de un laboratorio. Entonces, sí. Si bien es cierto, sí hay cosas que se podrían, incluso la bioinformática se enseña y se puede aprender de manera, pero para que hayan datos para esa bioinformática se requiere que hayan procesos en los laboratorios, procedimientos en los laboratorios. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, no. Por eso yo hago énfasis en que es el apoyo. O sea, creo que nosotros sí tenemos mucho potencial porque nuestros programas tienen un componente visual alto. Y los recursos tecnológicos en la parte audiovisual, multimedial, hay una potencia grandísima, ¿cierto? Entonces yo creo que nosotros sí podemos sacarle mucho provecho a esos recursos sin necesidad de que los programas se vuelvan en una modalidad virtual. Ahora, indiscutiblemente la identidad, esa identidad profesional o disciplinar, eso está amarrado a la cultura. Las profesiones son culturas. Esto lo dice Alicia de Camiloni, una pedagoga argentina. Y nosotros lo que hacemos a través de un currículo de formación es comunicarle esa cultura al que quiere ingresar en esa cultura, ¿cierto? Entonces le enseñamos cómo se habla, cómo se piensa, cómo se escribe, cómo se hace, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí es necesaria la interacción que puede también ser virtual, porque aquí estamos interactuando, estamos conversando, ¿cierto? Y podemos levantar la mano y nos podemos escuchar y podemos estar de acuerdo, podemos asentir, podemos disentir, o sea, podemos interactuar, pero hay un asunto, como lo plantea la profe María Inés y también creo que Andrés lo ha mencionado, es la parte práctica, o sea, hay un asunto de destreza que se necesita
y que eso hace parte, porque hace parte de la identidad disciplinar, las prácticas, no las prácticas profesionales, sino en las culturas hay costumbres, hay rituales y hay prácticas, ¿cierto? Es que de hecho, pues uno hasta casi que propio de nuestra profesión, ¿cierto? O propio del área de nosotros, el área de las ciencias, de la biología, cuando conservamos las normas de bioseguridad, esas destrezas manuales que se requieren, esa habilidad visual, eso hace parte de la cultura en lo que tiene que ver con lo práctico, comportarse como se comportan los que pertenecen a esa cultura. De manera que esa identidad disciplinar sí es necesaria que podamos estar, digamos, allí, pero eso no omite que podamos utilizar estos recursos como apoyo. Y en el caso particular de la universidad, en esto creo que la universidad ha sido reiterativa. O sea, presencial, sus programas son presenciales, son poquitos los programas virtuales que tiene la Universidad de Antioquia, y por el hecho de que estemos en esta situación remota, siempre lo que se ha hecho es invitar al profesor de apoyar sus procesos en la virtualidad, en el uso de estas tecnologías. Utilizar esas tecnologías no quiere decir que el programa sea virtual. Entonces, Vicky, sí es muy importante esa interacción para poder apropiarse de esa identidad disciplinar. Total. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias. Fue un placer escuchar los expertos en esta jornada de reflexión. El tiempo y las preguntas no coinciden. Esto nos indica que deberán existir otros espacios como estos para reflexionar de manera más profunda. Muchas gracias a la profesora Lina Grisales, a la profesora María Inés, al profesor Andrés Augusto por todos los aportes y por estar en el día de hoy con todos nosotros, igualmente a los participantes del foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego a todos. Profesora Victoria, muchas gracias, y también pues aprovecho y agradezco a todos los programas de compañeros del foro. Un saludo. Todos los programas que nos han dado todo el insumo para el diálogo de hoy. Sí, muchas gracias nuevamente, profesores, a todos los invitados, a la profesora Lina María Grisales Franco, al profesor Andrés Arias Sierra y a la profesora María Inés Torres, también a la profesora Victoria González Cárdenas por acompañarnos, a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Recuerden pues que les estaremos enviando información permanente sobre las diversas actividades que realizaremos con referencia a nuestro plan de acción de la Escuela de Microbiología. Nos veremos el próximo miércoles 28 de julio a las 2 p.m. Tendremos la temática transición hacia la transdisciplinariedad, cuyo objeto es identificar potencialidades y posibilidades de los procesos de formación inter y transdisciplinares en microbiología. Recuerden darle me gusta al video, comentar y compartirlo. Nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Esperamos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Vicky.